Hola, quería felicitarte por haber llegado a esta instancia de la materia. Espero que tu aprendizaje sea rico y estés aprovechando esta oportunidad para capacitarte y profundizar en los contenidos que estamos trabajando en este curso. Seguimos con la materia de Introducción a la Biblia. Estamos introduciéndonos en la unidad 6 y en este caso vamos a ver las epístolas paulinas. Estas epístolas son verdaderas cartas que el apóstol Pablo fue escribiendo a varias iglesias y también a varios hermanos. Su objetivo era responder a inquietudes específicas o tratar temas particulares o tal vez dar instrucciones concretas a los hermanos sobre situaciones que estaban viviendo. Entre estas cartas encontramos diferentes tipos de escritos. En primer lugar están los escritos soteriológicos, que desarrollan cuestiones vinculadas con la salvación y con la esperanza que tenemos en Cristo. En segundo lugar encontramos los escritos eclesiológicos, llamados también escritos de la prisión, que abordan temas vinculados a la vida de la iglesia y al liderazgo cristiano. En tercer lugar encontramos los escritos escatológicos, que desarrollan con cierto tono apocalíptico las diferentes cuestiones relacionadas con el regreso de Cristo y nuestra reunión con Él. Y en cuarto lugar encontramos los escritos pastorales, que reflejan la transición ministerial entre dos generaciones de pastores y transmiten algunos consejos prácticos con respecto a la tarea pastoral. Como vimos, el primer grupo de escritos que encontramos son los soteriológicos y está integrado por Romanos, 1 y 2 Corintios y Gálatas. En primer lugar tenemos la epístola a los Romanos, que es una especie de tratado teológico dirigido a la iglesia de Roma para fortalecer la fe de los hermanos y animarles a crecer en el conocimiento de la gracia de Dios. Y aprovechando esta oportunidad, el apóstol Pablo anticipa su deseo de poder visitarles a ellos en breve y continuar su camino hacia España para predicar el Evangelio aún donde nunca se ha predicado. En segundo lugar tenemos la primera epístola a los Corintios, que fue escrita para apuntalar la fe de los hermanos y corregir algunas desviaciones doctrinales que se habían infiltrado en la iglesia. El problema es que seguían arrastrando pensamientos, costumbres y prácticas paganas, permitiendo que la mundanalidad entrara a la iglesia, y esto generaba mucha inmadurez espiritual entre los hermanos. En tercer lugar tenemos la segunda epístola a los Corintios, que fue escrita después de una breve visita que hizo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Su propósito era exhortarles a recapacitar sobre la actitud carnal que estaban teniendo en su forma de actuar y en su estilo de vida, y también animarles a tomar medidas con respecto a aquellos que se habían infiltrado en la iglesia y estaban trastornando el mensaje del Evangelio. En cuarto lugar tenemos la epístola a los Gálatas, que fue escrita para corregir una desviación doctrinal introducida por un grupo de agitadores que estaban perturbando la fe de los hermanos. En esta carta el apóstol Pablo está lidiando con dos grupos distintos dentro de la iglesia. Por un lado, la influencia judaizante que promovía la observancia de la ley y de las costumbres judías, y por otro lado un grupo de libertinos que utilizaban el concepto de la libertad cristiana que el apóstol Pablo había transmitido, pero lo utilizaban erróneamente como excusa para dar riendas sueltas a sus deseos pecaminosos. El segundo grupo de escritos que encontramos entre las cartas paulinas son los escritos eclesiológicos, llamados también epístolas de la prisión. El apóstol Pablo escribe estas cartas durante su primer encarcelamiento en Roma. La primera epístola de esta serie es Efesios y tiene un enfoque más general que las demás. Al parecer no fue escrita para una iglesia local, sino para un grupo de iglesias que estaban en la región de Éfeso. Tiene como propósito confirmar la fe de los hermanos y exhortarles a vivir de acuerdo al llamamiento que cada uno había recibido del Señor, pero también para animarles a estar firmes en la plenitud del Espíritu.
La segunda epístola de esta sección es Filipenses y ha sido llamada también la epístola del gozo por su uso frecuente de los términos gozo y regocijo. Allí el apóstol Pablo escribe a la iglesia para animarlos y exhortarles a la unidad fraternal. Pero también aprovecha para agradecerles por el apoyo en oración que le han brindado durante todo este tiempo y por las ofrendas que una y otra vez le han enviado para sostenerlo en la obra misionera. La tercera epístola de esta sección es Colosenses y fue escrita para fortalecer la fe de los hermanos en medio de las luchas. El propósito era corregir ciertas desviaciones doctrinales que se habían infiltrado en la iglesia y que desvirtuaban el conocimiento que tenían acerca de Jesucristo. La cuarta epístola de esta sección es Filemón y constituye una verdadera joya literaria que refleja la forma en que los primeros cristianos abordaron el tema de la esclavitud. Es un verdadero testimonio cristiano sobre el perdón y la reconciliación fraternal. El apóstol Pablo escribe a su consiervo Filemón una carta muy personal y con un tono cordial para mediar en el conflicto que había entre el esclavo Onésimo y Filemón su amo, promoviendo la aceptación, el perdón y la reconciliación. El tercer grupo de escritos que encontramos entre las epístolas paulinas son los escritos escatológicos y están representados por Primera y Segunda Tesalonicenses. Si bien el formato que tienen es epistolar, el apóstol Pablo incorpora matices simbólicos del género apocalíptico para darle un significado trascendente a las enseñanzas que transmite. La primera epístola a los tesalonicenses fue escrita para confirmar la fe de los hermanos, animarles a seguir adelante en medio de las luchas y de las pruebas que estaban atravesando y también consolarles con respecto a los hermanos que ya habían partido a la eternidad, diciéndoles que tenemos la esperanza gloriosa de reencontrarnos con nuestros seres queridos. La segunda epístola a los tesalonicenses fue escrita para corregir una desviación doctrinal que se generó dentro de la iglesia con respecto a la segunda venida del Señor, lo cual había provocado cierto desorden entre los hermanos y confusión con respecto a los fundamentos de su fe. El apóstol Pablo les exhorta a estar firmes en la confianza que tenemos en Jesucristo y les anima a no dejarse mover de sus convicciones con respecto a las enseñanzas que han recibido en el Señor. El cuarto grupo de escritos que encontramos entre las epístolas paulinas pertenecen a los escritos pastorales y están representados por Primera y Segunda Timoteo y Tito. Se llaman así por dos razones: porque fueron dirigidas a dos pastores jóvenes que se estaban iniciando en el ministerio y por el tono de las epístolas que reflejan la figura de un pastor anciano que está acompañando y mentoreando a pastores más jóvenes. La primera epístola a Timoteo fue escrita en un tono ameno e informal y tiene como propósito orientar al joven Timoteo en su desafiante tarea de corregir ciertas enseñanzas falsas que se habían introducido en la iglesia de Éfeso, pero además debía ordenar el funcionamiento de la iglesia para que los hermanos pudieran crecer en el Señor. La segunda epístola a Timoteo tiene un tono de despedida e ilustra la figura de un deportista que pasa la posta a su compañero y le anima a cumplir con la parte que le corresponde, diciéndole: ahora te toca a vos, cumple tu ministerio. El apóstol Pablo aprovecha esta oportunidad para reforzar las instrucciones que ya le había dado al joven Timoteo personalmente y por carta. Y por último tenemos la epístola de Tito. El apóstol Pablo le escribe a este joven pastor para reforzar las instrucciones que le había dado personalmente cuando estuvo en Creta, para animarlo en la desafiante tarea que tenía por delante. Tito debía corregir desviaciones que se habían introducido dentro de la iglesia y establecer ancianos para poder consolidar la obra. Quiero animarte a que aproveches esta oportunidad para poder profundizar en tus conocimientos
poder profundizar en las lecturas bíblicas. Te desafío a que con tu Biblia en mano recorras los versículos que se proponen como referentes de los contenidos que estamos viendo y así puedas ponerlos en práctica. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude en este proceso de aprendizaje que estás desarrollando.